Introducción. La neumonía es un proceso inflamatorio agudo de las vías respiratorias bajas que compromete el parenquima pulmonar, típicamente provocado por agentes infecciosos como bacterias, virus o hongos. Este síndrome clínico se caracteriza por fiebre, tos, dificultad respiratoria y consolidación radiológica, y del mismo modo representa una de las principales causas de morbilidad y mortalidad dentro de todo el rango de edades, con especial impacto en los segmentos más vulnerables de la población humana. En este caso vienen a ser niños menores de 5 años y adultos mayores los más perjudicados. A nivel global, las infecciones del tracto respiratorio inferior, incluida la neumonía, han contribuido de manera persistente a la carga de enfermedades, estimándose cientos de millones de episodios incidentes cada año, con un número notable en las muertes de niños en contextos de bajos recursos sanitarios y socioeconómicos, como por ejemplo el deceso de más de 700.000 niños o menores de 5 años en el 2019, el cual fue registrado en un estudio realizado por la OMS. La situación en América Latina, gracias a los esfuerzos de vigilancia epidemiológica y campañas de inmunización, han demostrado beneficios. Sin embargo, la neumonía bacteriana aún continúa entre una de las principales causas de hospitalización, dada la diversidad sociodemográfica y las desigualdades que presenta la cobertura de servicios de salud, el cual contribuye a variaciones entre países y subnacionales en la incidencia y severidad de la misma. Específicamente en Ecuador, múltiples análisis epidemiológicos revelan que la neumonía sigue siendo una carga considerable para la salud pública. Entre 2010 y 2021 se registraron más de 268.000 hospitalizaciones pediátricas y casi 4.700 muertes atribuidas a infecciones respiratorias bajas, con variaciones notables por altitud geográfica y provincias de residencia, lo que subraya disparidad en acceso y resultados sanitarios. La justificación para la realización del siguiente trabajo de revisión bibliográfica sobre la eficiencia antibiótica y los mecanismos de resistencia en la neumonía bacteriana pediátrica se basa en poder consolidar conocimiento actual que ayuda a sustentar y guiar decisiones clínicas y políticas de salud. Debido al inminente incremento global de las resistencias bacterianas, la variabilidad vista en patrones de sensibilidad, la diferencia entre contextos epidemiológicos subraya la importancia de poder comprender la eficacia de los regímenes terapéuticos actuales y su adaptación con mecanismos moleculares que adoptan los agentes etiológicos. El presente estudio tiene como propósito examinar la neumonía bacteriana pediátrica, mirando el impacto epidemiológico, rendimiento de los antibióticos usados en tratamiento y los procesos de resistencia antimicrobiana que muestran los agentes etiológicos involucrados. En este sentido, el trabajo se orienta a responder la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la eficacia de los antibióticos utilizados en el tratamiento de la neumonía bacteriana pediátrica? ¿Y qué mecanismos de resistencia antimicrobiana presentan los principales agentes etiológicos a nivel mundial? Gracias. Objetivos del estudio. Tenemos en el objetivo del estudio el objetivo general. El objetivo general del estudio es analizar la eficiencia de los antibióticos utilizados en el tratamiento de la neumonía bacteriana pediátrica y describir los principales mecanismos de resistencia antimicrobiana reportados a nivel mundial. Este objetivo surge debido a que la neumonía bacteriana continúa siendo una de las principales infecciones respiratorias en la población infantil. Aunque existen diversos antibióticos para su tratamiento, en los últimos años se ha evidenciado un aumento de la resistencia bacteriana, lo que permite disminuir la eficacia de estos medicamentos. Por ello, el estudio busca comprender qué tan efectivos siguen siendo los antibióticos utilizados actualmente y cómo las bacterias han desarrollado mecanismos que le permiten resistir a su acción. Analizar esta relación es importante para mejorar el tratamiento clínico y promover el uso adecuado de los antibióticos en la población pediátrica. Objetivos específicos. El primer objetivo específico consiste en identificar las bacterias más frecuentemente relacionadas con la neumonía en niños y analizar en estas los principales mecanismos de resistencia que se presentan. Entre los principales agentes bacterianos se encuentran Streptococcus pneumoniae, Streptococcus aureus, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli. Estas bacterias pueden desarrollar mecanismos que le permiten resistir la acción de los antibióticos, como la producción de enzimas
que inactivan los medicamentos modificados en sus estructuras celulares. El segundo objetivo específico busca examinar la eficacia de los antibióticos empleados para tratar la neumonía bacteriana en niños. Para el tratamiento de esta enfermedad se utilizan distintos grupos de antibióticos como penicilina, macrólidos y cefalosporina. Sin embargo, la efectividad de estos fármacos pueden variar dependiendo del tipo de bacteria y de los niveles de resistencia que presenten. Por ello, el estudio analiza la respuesta de los microorganismos frente a estos medicamentos para identificar cuáles siguen siendo más efectivos en el tratamiento. El tercer objetivo consiste en determinar los factores clínicos, epidemiológicos y sociodemográficos que se relacionan con el desarrollo de neumonía bacteriana en la población pediátrica. Entre estos factores se incluye la desnutrición infantil, infecciones respiratorias previas, también la baja cobertura de vacunación, la exposición al humo del tabaco, la contaminación ambiental y las condiciones del hacinamiento. Estos elementos pueden aumentar la susceptibilidad de los niños a desarrollar infecciones respiratorias y favorecer la aparición de complicaciones a próximas consultas. En esta investigación se utilizó una revisión sistemática con enfoque transversal. Este tipo de estudio se caracteriza por recopilar y analizar información científica ya existente sobre un tema específico. El objetivo principal fue reunir, examinar y sintetizar la evidencia científica más relevante relacionada con la eficiencia de los antibióticos utilizados en el tratamiento de la neumonía bacteriana pediátrica, así como identificar los principales mecanismos de resistencia bacteriana descritos en la literatura científica reciente. Para llevar a cabo esta revisión, se realizó una búsqueda detallada de diferentes publicaciones científicas, seleccionando aquellas que aportarán información confiable y actualizada. De esta manera se logró obtener una visión más amplia y clara sobre el uso de antibióticos en niños que padecen esta enfermedad respiratoria. Criterios de elegibilidad. Para garantizar la calidad y la confiabilidad de la información utilizada en el estudio, se establecieron criterios de inclusión y criterios de exclusión, los cuales permitieron seleccionar únicamente las investigaciones más relevantes para el análisis. En primer lugar, dentro de los criterios de inclusión, se consideraron aquellas investigaciones que presentaban una metodología claramente definida, como por ejemplo artículos científicos originales, tesis basadas en trabajo de campo y estudios realizados en población humana pediátrica. Esto fue importante porque el objetivo del estudio está enfocado específicamente en niños y adolescentes, quienes presentan características clínicas y respuestas al tratamiento diferente a la de los adultos. Además, incluyeron únicamente documentos disponibles en texto completo, lo que permitió analizar de manera detallada la información presentada por los autores. También se tomó en cuenta el periodo de publicación, seleccionando estudios publicados entre los años 2022 y 2026, con el fin de trabajar con evidencia científica reciente y actualizada sobre el tema. Por otro lado, también se establecieron criterios de exclusión con el propósito de evitar información que no aportara directamente al objetivo de la investigación. En este caso, se excluyeron estudios que no presentaban una metodología claramente definida, ya que esto podría afectar la confiabilidad de los resultados. Asimismo, se descartaron investigaciones realizadas en modelos animales, debido a que el enfoque del estudio se centra en pacientes pediátricos humanos. También se excluyeron aquellas publicaciones que se encontraban fuera del periodo establecido entre 2022 y 2026, ya que podrían contener información desactualizada. Finalmente, se eliminaron todos los documentos cuyo contenido no guardaba una relación directa con el tema central de la investigación,
¿Qué es la eficiencia de los antibióticos y los mecanismos de resistencia en la neumonía bacteriana pediátrica? La aplicación de estos criterios permitió seleccionar información científica confiable, actual y relevante, lo cual fortaleció la calidad del análisis realizado en esta revisión sistemática. Fuentes de información y selección de estudios. En esta investigación se realizó una revisión sistemática de la literatura con el objetivo de recopilar y analizar información científica sobre la eficacia de los antibióticos y los mecanismos de resistencia en la neumonía bacteriana pediátrica. Para ello, se llevó a cabo un proceso organizado de búsqueda, identificación y selección de estudios científicos relevantes. Fuentes de información. La información utilizada en el estudio se obtuvo a partir de diferentes bases de datos científicas y organismos internacionales, lo que permitió acceder a investigaciones confiables y actualizadas. Entre las principales fuentes utilizadas se encuentran PubMed, Cielo, Google Académico, el CIEVER, Organización Mundial de la Salud OMS, Organización Panamericana de la Salud OPS. Estas plataformas contienen artículos científicos revisados por pares, estudios clínicos y revisiones bibliográficas que aportan evidencia científica sólida. Además, el uso de varias bases de datos permitió ampliar la cantidad de estudios encontrados y mejorar la calidad de la información recopilada. En esta revisión se consideraron únicamente investigaciones publicadas entre los años 2022 y 2026, con el fin de analizar información reciente sobre la neumonía bacteriana pediátrica y los patrones actuales de resistencia antibiótica. Estrategia de búsqueda. Para localizar los estudios se utilizaron palabras clave relacionadas con el tema, tanto en inglés como en español. Entre las principales se incluyen pediatría bacterial, neumonía, antibiotic resistance, antibiotic efficacy. También se emplearon operadores booleanos como AND, OR y NOT, que permiten combinar términos y mejorar la precisión de la búsqueda. Además se utilizaron términos como MESH, que son términos estandarizados utilizados en bases de datos biomédicas para facilitar la identificación de artículos relacionados con un mismo tema. Identificación y selección de estudios. Después de aplicar la estrategia de búsqueda en las diferentes bases de datos, se identificaron inicialmente 63 estudios científicos, de los cuales 28 son provenientes de PubMed, 22 de Cielo y 13 de Google. A estos se sumaron 6 registros adicionales de otras fuentes, obteniendo un total de 69 investigaciones potencialmente relevantes. Posteriormente se realizó un proceso de revisión y selección, comenzando con la lectura de los títulos y resúmenes para identificar los estudios relacionados con el tema de investigación. Durante esta etapa se excluyeron 15 estudios que presentaban metodologías poco claras o que no estaban directamente relacionadas con el tema. Después se evaluaron los artículos restantes de la forma más detallada, verificando su calidad metodológica y disponibilidad del texto completo. En esta fase se excluyeron 17 artículos adicionales debido a que no estaban disponibles en texto completo. Finalmente, tras aplicar todos los criterios de selección, se excluyeron 37 estudios científicos que fueron utilizados para el análisis y desarrollo de la investigación. Uso del método PRISMA. Para organizar todo el proceso de identificación y selección de estudios, se utilizó el método PRISMA. Este método permite presentar el proceso mediante un diagrama de flujo, en el que se muestran las diferentes etapas de la investigación, desde la identificación inicial de los estudios hasta la inclusión final de los artículos seleccionados. El uso del esquema PRISMA permite garantizar transparencia, organización y rigurosidad científica en el proceso de selección de la literatura utilizada en la investigación. Yo soy Cristian Mora y le voy a hablar acerca de los resultados, donde realizamos 3 tablas. En la tabla 1 hablamos de los principales agentes bacterianos y mecanismos de resistencia.
En un estudio en el año 2023, tipo observacional retroperspectivo multicéntrico, donde se lo realizó en Estados Unidos con una muestra de 7.650 pacientes. En la edad se usaron pacientes pediátricos menores a 18 años. El agente causal de más frecuente fue Streptococcus pneumoniae. En cuanto a los mecanismos encontrados, tenemos que presentaron resistencia a varios tipos de antibióticos y alteración de proteínas fijadoras de penicilina. En la tabla 2 hablamos de la eficiencia de los antibióticos y neumonía bacteriana pediátrica. En el año 2024, donde se hizo un estudio retroperspectivo observacional en China, y se hizo una población de 968 pacientes, donde usamos pacientes pediátricos menores a 18 años. En cuanto al antibiótico administrado, se basaron en analizar varios antibióticos utilizados contra Streptococcus pneumoniae, evaluando los cambios de la resistencia antimicrobiana. Y en la eficiencia del antibiótico aplicado, pues nos presentó una disminución de resistencia a la tetraciclina y telitromicina. También se observó una reducción de cepas multiresistentes durante el periodo de la pandemia. Bien, por último tenemos la tabla 3, que nos habla de los factores de riesgo asociados a la neumonía bacteriana pediátrica. Esta de aquí se hizo en el año 2023 con un tipo de estudio observacional analítico. Se hizo en Marruecos con una población de 645 pacientes y se usaron niños asmáticos pacientes pediátricos menores a 18 años. En cuanto a los factores encontrados, tenemos factores nutricionales y la desnutrición infantil, bajo de peso al nacer, factores ambientales y contaminación de aire interiores. También tenemos factores sanitarios, donde el acceso es limitado a servicios de salud, baja cobertura de vacunación y retraso en la búsqueda de atención médica. Bien, tenemos que en el análisis de cada una de las tablas, en el primer análisis de la tabla 1 tenemos que las bacterias más frecuentes e involucradas en infecciones respiratorias pediátricas son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Hymenopteris influenzae, Escherichia coli. Entre ellas, la que más resalta es Streptococcus pneumoniae. Es el agente más reportado en varios estudios. Bien, el estudio en base al análisis de la tabla 2, el análisis de la tabla evidencia que los antibióticos más utilizados en la neumonía bacteriana con pediátricos son la penicilina, principalmente la amoxicilina, y en la fase de macrólidos tenemos la acitromicina y la claritromicina. La tetraciclina, dirigido principalmente con Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus. Bien, en la tabla del análisis 3 tenemos el análisis de la tabla, muestra los principales factores de riesgo asociados al agravamiento de la neumonía bacteriana pediátrica, que se agrupan en factores clínicos, epidemiológicos, socioeconómicos y entre otros factores clínicos que destacan la desnutrición infantil e infecciones respiratorias previas, las cuales aumentan la gravedad de la enfermedad. Bien, pues esa es la parte en base a los resultados. En esta revisión se identificó que las bacterias más frecuentes en la neumonía bacteriana pediátrica son Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, siendo Streptococcus pneumoniae el patógeno más común en niños. También se observó un aumento importante de la resistencia antimicrobiana, lo que se debe a mecanismos como la alteración de las proteínas fijadoras de penicilina, la producción de B-lactamasas y la presencia de genes de resistencia como MK, RMB y MFA. En cuanto al tratamiento, la amoxicilina continúa siendo el antibiótico de la primera línea para la mayoría de los casos. Sin embargo, cuando existen infecciones graves o bacterias
o bacterias resistentes, se utilizan antibióticos de mayor espectro como sería los cefalosporinas, la vancomicina o el lisinocidil. Entre los estudios analizados se muestra que el desarrollo y la gravedad de la neumonía bacteriana pediátrica están asociados a diferentes factores de riesgo, como por ejemplo entre los factores clínicos destacamos la desnutrición infantil, la hipoxemia y las infecciones respiratorias previas que debilitan el sistema inmunológico del niño. Entre los factores epidemiológicos se identifica el uso inadecuado de los antibióticos, la baja cobertura de vacunación y las coinfecciones respiratorias. Finalmente, también influye factores ambientales y sociales como la exposición al humo del tabaco, la contaminación del aire, el hacinamiento en el hogar y el acceso limitado a los servicios de salud, los cuales aumentan la susceptibilidad de los niños a desarrollar infecciones respiratorias. Mi nombre es María Paz Zorrilla y yo les voy a hablar sobre las conclusiones. Una de las conclusiones es que los estudios analizados muestran que las bacterias más frecuentes son asociadas a infecciones respiratorias pediátricas. Estas incluyen el Streptococcus pneumoniae, el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenzae, la Escherichia coli y la Klebsiella pneumoniae. Los mecanismos de resistencia son predominantes y se relacionan principalmente con las alteraciones en las proteínas fijadoras de la penicilina, que esta es la producción de las B-lactamasias de espectro extendido, así como la presencia de genes que son resistentes como al MECA, al ERM y el MEF. Estos mecanismos reducen la eficacia del antibiótico B-lactamático y los macrólidos. Así evidenciando un incremento de bacterias multiresistentes que complican el tratamiento de infección respiratoria en poblaciones pediátricas. Otra de las conclusiones es que se evidencia la evidencia recopilada indica que la amoxicilina, penicilina y macrólidos continúan siendo los antibióticos más utilizados en este tratamiento de la neumonía bacteriana pediátrica. Sin embargo, uno de sus diversos estudios reporta niveles variables de resistencia, especialmente a la penicilina y a los macrólidos, en patógenos como el Streptococcus pneumoniae. En contraste, los antibióticos de mayor espectro como vancomicina, linezolid, cefalosporina avanzada y fluoroquinolonas presentan mayor susceptibilidad bacteriana y mejor eficacia clínica. Estos hallazgos resaltan la importancia de ajustar el tratamiento según los patrones locales de resistencia y la vigilancia microbiológica. El último objetivo es que los resultados evidencian que la gravedad de la neumonía bacteriana pediátrica está influenciada por una combinación de factores clínicos, epidemiológicos, ambientales y socioeconómicos. Entre los más relevantes se pueden encontrar la desnutrición infantil, la coinfecciones respiratorias, la baja cobertura de vacunación, la exposición al humo de tabaco
la contaminación ambiental y las dificultades de acceso a la salud pública. Bien, estos factores aumentan la susceptibilidad a infecciones graves y favorecen la persistencia de enfermedades, lo que detecta que la necesidad de estrategias preventivas se integren o que se incluyan a las intervenciones clínicas, ya sanitarias y sociales. Gracias.